Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Pero Severino, mira, hablando de temas migratorios. Sí, justamente. Tú sabes que aquí siempre se hace referencia a que va creciendo constantemente la cantidad de ciudadanas haitianas que dan a luz aquí en los hospitales públicos, de los hospitales del Estado. Y resulta que el año pasado se dio una situación interesante porque el año pasado se redujo considerablemente la cantidad. Se redujo considerablemente la cantidad de parturientas en los hospitales públicos. Para que tú tengas una idea, en el año 2023 fueron atendidas y parieron en hospitales públicos alrededor de 38,000 haitianas. Sin embargo, en el año 2024, el año pasado, fue alrededor de 32,000. 5,512 menos que en el año 2023. Sí. O sea que se redujo en más de un 14% la cantidad de partos a madres haitianas en los hospitales públicos. Sin embargo, como quiera, en términos de ponderación, aumentó el porcentaje porque las haitianas siguen siendo el 35,9%, casi 36% del total de partos. ¿Por qué el 35% si se redujo la cantidad? Porque también se redujo la cantidad de dominicanas que dieron a luz en hospitales públicos. O sea, el año pasado en hospitales públicos hubo un total de más o menos 91,000 partos entre madres haitianas, dominicanas y de otras nacionalidades. La mayoría dominicanas, las haitianas más o menos un 35,6%. Pero resulta que el año anterior, en el año 2023, dieron a luz en hospitales públicos 107,000, un poquito más de 107,000. O sea que bajó de 107,000 a 91,000 la cantidad de partos general en los hospitales públicos. Y usted me dirá, pero ven acá, ¿por qué están pariendo menos dominicanas en los hospitales? ¿Quiere decir entonces que las dominicanas no quieren tener hijos? No, no es eso. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que una proporción importante de dominicanas da a luz en clínicas privadas. Porque tenemos que tomar en cuenta también que aquí tenemos una proporción importante de trabajadoras, de mujeres trabajadoras en formalidad. Y las mujeres que trabajan en formalidad tienen seguridad social y como tienen seguridad social, van a clínicas privadas a parir. Pero aparte de eso, los esposos, también hay mujeres que no tienen, que no tienen empleo formal, pero su esposo tiene empleo formal y como tal la incluye en su seguro y si ella va a parir, pues entonces prefiere irse a una clínica privada que a un hospital público. Lo cual no es tal vez muy razonable porque aquí hay hospitales públicos que ofrecen mucho mejor atención que clínicas privadas, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que no fue que parieron menos dominicanas, sino que una proporción importante de dominicanas se fue a parir a clínicas privadas, donde no paren las haitianas. Entonces, en sentido general, nacieron en los hospitales públicos o parieron en los hospitales públicos más o menos un poquito más de 58,000 dominicanas y un poquito más de 32,000 haitianas. Entonces, ahí las haitianas son el 35,9% de los partos en los hospitales públicos. Así es. Pero resulta que se estima que en las clínicas privadas parieron más o menos 50,000 dominicanas. ¿Por qué dominicanas? Porque en las clínicas privadas las haitianas no paren. Las clínicas privadas generalmente la proporción de haitianas que pueden parir en clínicas privadas son haitianas que ya tienen cierto nivel económico. Y pudieran venir aquí a parir. Y pudieran venir de otro país a parir, pero entonces ya parece. Pero eso es menos de un 1%. Menos de un 1%. Entonces, la mayoría de partos, o casi la totalidad de partos en clínica privada es a dominicanas. Si usted suma 58,000 en hospitales públicos y le pone 50,000 más o menos en clínica privada, entonces se da cuenta de que las dominicanas fueron 108,000. Y las haitianas fueron más o menos 32,000, que es más o menos un 25%, 26%. El dato en el reportaje, que tú has escrito otras veces de este tema, que a ti te emociona este tema, ¿eh? Sí, me emociona. Le doy mucho seguimiento a la estadística sobre la diferencia entre partos vaginales y cesárea en hospitales públicos. En dominicanas y haitianas. Sí, en hospitales públicos. Sí. Como los dominicanos, las dominicanas, son el 57,5% es por cesárea. Parió por cesárea. En hospitales públicos. En hospital público. Y 42% vaginal. Mientras que en el caso de las haitianas, vaginal 67%. 66, 67%. Ponen a parir más vaginalmente a las haitianas que acudieron a cesárea. Y obviamente la cesárea, hay 33, la cesárea ha de suponerse que es por
eventualidades, ¿verdad? Por eventualidad, ya por una necesidad, sí. por una necesidad expresa. Sí. Pero fíjate que eso también te hace ver a ti que ese Sí. mito de que el costo que Sí, representan sí, las sí. haitianas en los partos, bueno, no representa un costo tan extraordinario porque la mayoría pare, 2/3 paren Sí, por sí, vía sí, vaginal, sí. no paren por cesárea. Sí. Entonces las que van a cesárea son las que ya tienen un costo, representan un costo mayor. Pero fíjate que las haitianas son el 33% por cesárea y las dominicanas son el 57% por cesárea en hospitales públicos. ¿Y por qué digo en hospitales públicos? Porque en las clínicas privadas, señores, que aquí hay un relajo con eso, más del 95% de los partos son con cesárea. Más del 95% con cesárea. Y esa proporción es a dominicanas, porque repito, las haitianas no paran en clínica privada. El problema es que nosotros tenemos una situación, Jairo, y yo siempre lo critico, que el Ministerio de Salud Pública no ofrece las estadísticas sobre la cantidad de partos en clínica privada. Ese levantamiento hay que hacerlo con Sí. estimaciones. Sí, pero debería, mira, Everardo, porque tienen la obligación de informar. Debería haber un sistema de interconexión donde es que no hay. Bueno, pero entonces la Pero no clínica se publica. privada, ¿qué pasa? ¿Por qué esa data no llega? No sé, exactamente, porque esa data tienen la obligación de pasársela a Salud Pública. Salud Pública tiene la obligación de publicarla, aún sean privadas, porque es Salud Pública que regula la clínica privada. Ahí la data de lo que nacen muertos o neonatos. Exacto. Ahora, tú me dices a mí, ¿existe esa data? Sí existe. ¿Por qué existe? Porque tú tienes el sistema de seguridad social, tú tienes las ARS. Exactamente, así es. Las ARS tienen que pagar todo ese dato. Todos esos procedimientos, y como tienen que pagarlo, tienen que registrar. Esa data está ahí. Las administradoras de riesgo de salud, entonces esa data está disponible. Ahora, ¿por qué las ARS no publican esa data? ¿Y por qué el Ministerio de Salud Pública tampoco lo publica? Bueno, sería una buena pregunta. Entonces, ¿por qué? Ahora tú dirás, ¿y cómo el periódico El Dinero sabe, sin conocer esa data, que más o menos 50,000 mujeres parieron en clínica privada? Ah, bueno, porque nosotros lo que hicimos fue un cruce de las estadísticas de registro de nacimiento de la Junta Central Electoral que están ahí con la cantidad de partos registrados en los hospitales. Entonces se hace una estimación. Se hace una estimación, por eso nosotros no decimos que fueron 50,000, sino más o menos 50,000. Porque hubo 110,000 partos. Porque el año pasado... ¿Cuánto? Me refiero... El año pasado, ¿cuántos partos hubo? Bueno, nacimiento. Por todo, estoy hablando por todo. Por todos. En registro de nacimiento hubo 141,171. Ahí tú estás registrando también. 142,171. Ok, tú estás registrando. Es un registro de nacimiento que recibió el registro civil de la Junta Central Electoral. Sí, pero ahí está metido todo el mundo. Ahí están haitianas y dominicanas. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Que también es un elemento a tomar en cuenta. Más o menos el 10% de ese registro indica que fueron al libro de extranjería. O sea, que no son dominicanos. Que no son dominicanos. Sí. Pero eso no quiere decir que esos son los únicos que son hijos de haitianas. No. Sino que hay una proporción que son hijos de haitianas, pero que son reconocidos como dominicanos porque si la haitiana está documentada. Claro. O el marido, o cualquier otra pareja. Si el papá de la barriga, como uno dice, es varón, es dominicano, perdón, es dominicano. Si el papá de la barriga es dominicano y declara al niño, automáticamente ese niño es dominicano. Ya. Entonces, lo que pasa en el libro de extranjería son los que son definitivamente hijos de haitianas que no tienen documento y de haitianos que quizás el papá que tampoco tiene documento. O tal vez hijo de un dominicano porque el dominicano no lo declaró, lo que usted quiera. Tampoco, sí. Entonces pasó el libro de extranjería. Ahora, si el 10% pasó el libro de extranjería, que son más o menos 14,000, Jairo, 14,000. Y sin embargo, en los hospitales públicos parieron 32,000 haitianas. Entonces te dice a ti que ahí hay una proporción de madres haitianas que tuvo hijos que nacieron aquí en los hospitales públicos y que furon reconocidos como dominicanos. O sea, 14,217 pasaron al libro de extranjería. Pasaron al libro de extranjería. Esos son extranjeros hasta prueba contraria. Exactamente. Eso no son dominicanos. Eso nacieron aquí, pero no son dominicanos. Son niños. Ahora, parieron 32,000. Sí. Si son 32,000, tú tienes ahí 18,000. Sí, es cierto. Que no pasaron al libro de extranjería y esos 18,000 niños que no pasaron al libro de extranjería, entonces fueron reconocidos como dominicanos. Por eso también yo hago referencia muchas veces a cuando te dicen a ti que el 6%, 7% de los estudiantes en las escuelas públicas son haitianos. Y yo te pregunto, ¿son haitianos o son dominicanos de origen haitiano? Porque muchos de ellos son muchachos que son hijos de su madre haitiana. Sí, claro. Y son niños haitianos que nacieron aquí, pero que entonces no se consideran como si fueran haitianos. Pero yo te pregunto, si están documentados sus padres, entonces quiere decir que lo que son es dominicanos de origen haitiano, pero no son haitianos.
O sea, y entonces salud pública tampoco, digo salud pública no, en este caso educación. El Ministerio de Educación nunca se ha ocupado de decir, de ese 7% de niños haitianos que están en las escuelas, ¿cuántos son haitianos porque son haitianos y cuántos son dominicanos de origen haitiano? Exactamente. Sí. Que también hay que tomarlo en cuenta, pero esa data tampoco se publica. Muchas veces por conveniencia. Bueno, en el caso de la data que tienen las ARS, habría que preguntarle a la ARS. Sí, las ARS. ¿Por qué esa data no se publica? A ver cuál es la respuesta, porque ciertamente, si aquí hay, mira, te lo digo porque yo he estado en centro de datos de ARS, de la principal ARS. Esa gente le llevan y se ve todo, en tiempo real, se ve todo. Todo. En tiempo real se ve cuántos nacen, dónde nacen, cuántos tratamientos se aplican, cuántos todo. análisis se hacen, cuántos Pero, oye, internamiento, todo. ¿tú sabes lo que es tiempo real? Sí, sí. Al minuto. Entonces hay que preguntarle por qué no se publica esa data. Sí. Incluso fíjate que las ARS publican el índice de mortalidad materna y de mortalidad infantil en las clínicas privadas. ¿Por qué? Entonces, si publican ese índice, ¿por qué no publican la cantidad exacta de nacimientos? ¿Por qué no publican la cantidad exacta de intervenciones de partos vaginales y de partos con cesárea? Sino que eso tú tienes que decirlo por estimación. Sí. ¿Cómo que se llama la asociación de ARS? ADARS. Quería preguntarle, bueno, ADARS. Sí. Una vez le pregunté, le mandé, pero claro, se lo pregunté fue por la vía de mensajería y no me contestó. No. Me dio vuelta el señor Manuel, él se llama. Sí. Sí. Pero voy a tener que preguntarlo. Te mareó ahí. Sí, me mareó. Pero bueno, vamos a una pausa, señores. Cuando regresemos, seguimos con más de Dinámica Económica. Ay.